Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Liliana y hoy vamos a hablar acerca del codo. Soy alumna de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Anatómicamente, el codo no contiene más que una sola articulación, por lo tanto solamente va a haber una cavidad articular. La fisiología permite distinguir dos funciones distintas de lo que es el codo: la flexoextensión, que precisa de la actuación de las dos articulaciones, la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial, que está incluyendo al cúbito y al radio. La pronosupinación, que va a afectar la articulación radiocubital proximal. La función de separación y aproximación de la mano. Aproximación de la mano. El codo es la articulación intermedia del miembro superior. Al realizar la unión mecánica entre el primer segmento, que sería el brazo, y el segundo segmento, que sería el antebrazo, el hombre puede llevarse los alimentos a la boca gracias a la flexión del codo, y ahí también se ve intervenido el músculo bíceps braquial, que este se denomina como el músculo de la alimentación. Para que nosotros, o bueno, todos los seres humanos, para que podamos ser alimentados, pues lo que realizamos es una flexión, ya que llevamos el brazo, está en extensión, y vamos a hacer una flexión para introducir la comida. La flexión de la articulación del codo es fundamental para la acción de la alimentación. El codo constituye, junto con el brazo y el antebrazo, un compás que va a posibilitar la aproximación hasta casi contactar con la muñeca, que sería del hombro, al hombro, perdón, cerca del cual casi contacta aquí, si lo podemos checar, está la figura donde la persona está haciendo una extensión. Cuando nosotros hacemos una flexión, nuestra mano va a acercarse hacia lo que es la boca. La mano se va a flexionar y entonces va a ser con una, bueno, se supone que ahí es la facilidad de la región deltoidea y de la boca. Las superficies articulares. A la altura de la porción inferior del húmero hay dos superficies articulares. Aquí, como podemos ver, la tróclea humeral, que es esta que está aquí. Esta es la tróclea humeral, y el cóndilo humeral, la superficie esférica. Aquí encontramos a la tróclea humeral, y aquí vamos a encontrar al cóndilo humeral, que va a ser la superficie esférica. Va a estar situada por fuera de lo que es la tróclea. El conjunto cóndilo-troclear puede compararse a la asociación que está aquí, que tenemos aquí al lado. Se puede ver como un diábolo o una bola, la cual están atravesados por un eje como si fuera una T. Aquí está el eje que está atravesado como si fuera una T. Este eje va a representar una primera aproximación, que va a ser el eje de flexoextensión del codo. El cóndilo no es una esfera completa, sino más bien es una semiesfera, la mitad anterior que sería la mitad anterior de la esfera. Va a estar localizado por delante de la porción inferior del húmero, articulándose con la cápula radial, y en consecuencia el cóndilo, al contrario de la tróclea, no existe en la parte posterior, se interrumpe en el extremo inferior del hueso sin ascender hacia atrás. Esta superficie no solo permite la flexoextensión, sino también va a permitir la rotación, que sería longitudinal alrededor del eje, como está marcando la flecha azul. En el espacio situado entre el cóndilo y la tróclea,
que es este espacio que vemos aquí, existe una zona de transición. La superficie o corredera condilotroclear es esta que estoy señalando aquí, va a ser la superficie condilotroclear con forma de cono, cuya base mayor se apoya con la carilla externa de la tróclea. A la altura de la porción superior de los dos huesos del antebrazo se van a localizar las dos superficies correspondientes. La gran cavidad sigmoidea del cúbito, aquí está, y que se va a articular con la tróclea, de modo que su conformación va a ser inversa, es decir, que va a presentar una cresta roma longitudinal, que es esta que podemos observar acá. Va a terminar por arriba con el pico del olecrano, que es este que podemos notar acá, por abajo y por delante con el pico de la apófisis, que va a ser esta, aquí está, que está marcada, va a ser el pico de la apófisis coronoides, y acá, perdón, y a cada lado de la cresta que corresponde a la garganta de la tróclea se van a localizar dos vertientes cóncavas, que serían estas, que corresponden a las carillas trocleares. La paleta humeral. Se denomina paleta humeral a la porción inferior del húmero. Aquí tenemos la figura. Esta es denominada la paleta humeral, que sería una visión posterior, y esta sería una visión anterior de la paleta humeral. Va a estar aplanada por delante y por atrás, y en el borde inferior se van a localizar dos superficies. En el borde inferior se localizan las superficies articulares, que sería la tróclea y el cóndilo. La paleta humeral posee la estructura de una horquilla que soporta entre sus dos ramas el eje de las superficies articulares. En su parte central de la paleta humeral presenta dos cavidades. Por delante, la fosita supratroclear, receptora del pico de la apófisis coronoides durante la flexión, y por detrás la fosita olecraniana, que es la receptora del pico del olecrano durante la extensión, a diferencia de la anterior, que era durante la flexión. Esta va a ser durante la extensión. Estas dos fositas son imprescindibles para que el codo tenga una determinada amplitud de la flexoextensión. Los ligamentos del codo. Los ligamentos del codo tienen una función de mantener las superficies articulares en contacto. Son auténticos tensores dispuestos a cada lado de la articulación. El ligamento colateral cubital, que podemos encontrarlo aquí, en esta figura, y el ligamento colateral radial, que lo encontramos en esta figura. El conjunto tiene la forma de un abanico fibroso. El conjunto de ligamentos va a tener la forma de un abanico fibroso que se va a extender desde cada una de las dos prominencias paraarticulares, que sería el epicóndilo por fuera y la epitróclea por dentro, donde el vértice del abanico se fija en un punto que corresponde aproximadamente al eje de las dos X, que podemos ver acá, de flexoextensión, hasta el contorno de la gran cavidad sigmoidea del cúbito, donde se va a insertar la periferia del abanico. Las particularidades. El ligamento colateral cubital lo constituyen tres haces, aquí lo podemos ver, un haz anterior, que es este, cuyas fibras más anteriores refuerzan, y el ligamento anular del radio. La cabeza radial.
La forma de la cabeza radial es totalmente condicionada por su función articular. Su función de rotación axial es casi cilíndrica y la cabeza radial debe adaptarse. Aquí tenemos la figura y el proceso de cómo se va a ir adaptando. La cabeza radial se va a adaptar a la forma esférica del cóndilo humeral. Por lo tanto, su cara superior, que es esta, va a ser cóncava y se va a tratar de la cápula radial. La tróclea humeral. Cuando la articulación del codo está en máxima extensión, el eje del antebrazo va a formar un ángulo obtuso, va a estar abierto hacia afuera con el eje del brazo y no va a prolongar de forma exacta el eje del brazo. El citado ángulo va a ser más marcado en las mujeres que en los hombres. Aquí, como podemos ver en la imagen, se está haciendo una máxima extensión y el ángulo se ve más marcado en la mujer que en el hombre. Las limitaciones de la flexoextensión. La limitación de la extensión se debe a tres factores: el impacto del pico del olecranon en el fondo de la fosita olecraniana. La segunda sería la puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula articular. Y la tercera sería la resistencia que oponen los músculos flexores, como sería el músculo bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo brachiorradial. Si la extensión prosigue, uno de los citados frenos se rompe. En la extensión va a llegar a un límite, ya que si nosotros realizamos una extensión exagerada, podemos ocasionar eso, que alguno de nuestros músculos flexores, como ya se los mencioné, puedan ser lastimados o se puedan llegar a romper. Los músculos motores de la flexión. Esencialmente los músculos motores de la flexión del codo son tres, que va a ser el músculo braquial, el brachiorradial y el bíceps braquial. La acción de estos músculos flexores se efectúa según el esquema de las palancas de tercer grado. Como ya sabemos, las palancas de tercer grado van a tener el punto de apoyo o fulcro en la orilla, después en el medio van a tener la fuerza y en el otro extremo o en la otra orilla va a estar la resistencia. Así es como van a funcionar nuestros músculos motores de la flexión del codo. Van a tener primero el punto de apoyo, después van a seguir con la fuerza y por último van a tener la resistencia. Estos músculos favorecen a la amplitud y a la rapidez de los movimientos a expensas de su potencia. Músculos motores de la extensión. En la extensión del codo se debe a una acción de un solo músculo, el músculo tríceps braquial. El músculo tríceps braquial está constituido por tres cuerpos carnosos que finalizan en un tendón común que se va a insertar en el olecrano. La cabeza medial se fija en la cara posterior del húmero, por debajo de la corredera del nervio radial. La cabeza lateral se fija sobre el borde externo de la diáfisis humeral, principalmente por encima del canal del nervio radial. Por lo tanto, estas dos porciones van a ser monoarticulares. La cabeza larga, que no se inserta sobre el húmero, sino sobre el omóplato en el tubérculo subglenoideo. Esta porción es de un músculo biarticular. La amplitud de los movimientos del codo. Está la extensión, que va a ser el movimiento que dirige el antebrazo hacia atrás. La posición anatómica corresponde a la extensión completa. Nosotros, cuando requerimos hacer la posición anatómica, vamos a realizar extensión de todo el cuerpo, ya que vamos a extender los brazos
y también las piernas. Por lo tanto, en la posición anatómica se requiere de la extensión. La flexión es el movimiento que va a dirigir el antebrazo hacia adelante, de tal forma que la cara anterior del antebrazo va a contactar con la cara anterior del brazo. ¿Cómo lo podemos ver así? Esto es una flexión en donde la cara anterior del antebrazo contacta con la cara anterior del brazo. La amplitud de la flexión activa es de 140 a 145 grados. La amplitud de la flexión pasiva va a ser de 160 grados. Puede obtenerse cuando el evaluador, por ejemplo, cuando nosotros estemos empujando la muñeca hacia el hombro. Aquí podemos ver que sería aproximadamente de 140 a 145 grados. Cuando nosotros empujamos la muñeca hacia el codo, puede ser una flexión pasiva de 160 grados. Condiciones para medir la pronosupinación. La pronosupinación solo se puede analizar si el codo está flexionado a 90 grados y pegado al cuerpo. La posición de supinación es esta, que estoy señalando aquí. Se realiza cuando la palma de la mano se va a dirigir hacia arriba. Aquí estamos viendo la posición de supinación y se va a realizar cuando la palma de la mano se va a dirigir hacia arriba con el pulgar hacia afuera. Aquí vemos el pulgar. La posición de pronación, que es esta, se realiza cuando la palma de la mano está hacia abajo y se realiza con el pulgar hacia adentro. Es totalmente darle la vuelta a la mano, que sería así. Así vamos a hacer una supinación. Esto es una supinación y esto es una pronación. Es totalmente lo contrario. La membrana interósea. En la membrana interósea va a desempeñar un papel esencial en la coaptación de los dos huesos del antebrazo. La membrana interósea se extiende desde el borde interno del radio hasta el borde externo del cúbito. Está constituida por dos láminas de fibras oblicuas con direcciones cruzadas. La anatomía fisiológica de la articulación radiocubital superior. La articulación radiocubital proximal es una trocoide. Sus superficies son cilíndricas y no posee más que un solo grado de libertad. Por lo tanto, va a estar constituida por dos superficies más o menos cilíndricas. La cabeza radial, que es esta. En esta figura podemos observar la cabeza radial con su contorno cilíndrico. Aquí está. Va a estar incrustado del cartílago más amplio por delante y por dentro, que va a corresponder al anillo central. La dinámica de la articulación radiocubital distal. Se supone inicialmente que el cúbito permanece fijo y que solo el radio va a ser el que va a estar en movimiento, como lo observamos en esta figura. El cúbito va a permanecer fijo y el radio es el que va a realizar el movimiento. El eje de pronosupinación, cuando hacemos esto, pronosupinación, pasa en la mano por el borde cubital y del quinto dedo. El eje está señalado por esta flecha roja. La epífisis radial va a girar en torno a la cabeza cubital, supuestamente circular y fija, ya que la apófisis estiloides cubital va a permanecer inmóvil. La amplitud de la supinación, para allá vamos a hacer la supinación y para acá vamos a hacer la pronación. La amplitud de la supinación va a ser de 90 grados y la amplitud de la pronación es ligeramente menor, que sería de 85 grados.
El eje de pronosupinación. Existe una pareja funcional entre la articulación radiocubital distal y la articulación radiocubital proximal, ya que ambas están mecánicamente unidas de modo que una no puede funcionar sin la otra. Para que una funcione, también tiene que funcionar la otra. Una depende de la otra. Las dos articulaciones radiocubitales son coaxiales. Su funcionamiento normal necesita que el eje de una sea la prolongación del eje de la otra. Como ya le había mencionado, una va a depender de la otra. Los músculos motores de la pronosupinación. Aquí encontramos la forma del radio en esta figura. A este hueso, al radio, lo constituyen tres segmentos cuya unión se representa de una forma tosca, como si fuera una manivela, que aquí la podemos ver. Los segmentos que constituyen el radio es el cuello, que va a ser el segmento superior, oblicuo hacia abajo y hacia adentro. El segundo segmento es el medio, que es la porción media de la diáfisis, oblicua hacia abajo, va a estar oblicua hacia abajo y hacia afuera, como podemos notar aquí. Va a haber un ángulo obtuso abierto hacia afuera, cuyo vértice está ocupado por la tuberosidad bicipital. Y el tercer segmento lo constituye con el segmento inferior, que va a ser oblicuo hacia abajo y hacia adentro. Va a tener un ángulo obtuso abierto hacia adentro, cuyo vértice, aquí está, cuyo vértice es el punto de inserción del músculo pronador redondo. ¿Por qué el antebrazo contiene dos huesos? La mayoría de las personas podríamos decir pues que nada más es un solo hueso, ¿no? Pero no, a diferencia, nuestro antebrazo va a contener dos huesos. En todos los vertebrados terrestres, el esqueleto del antebrazo y también el de la pierna está compuesto por dos huesos. La mano debe poder adaptar actitudes muy numerosas y variadas, lo que implica que la cadena articular desde el hombro comporta 7 grados de libertad, un grado en el codo para poder separar o aproximar la mano al hombro y por lo tanto a la boca, y 3 grados por la muñeca a fin de orientar la mano. En lo que es el antebrazo, vamos a tener dos huesos. En el brazo se cuenta solamente con un hueso porque si nosotros nos damos cuenta, no hacemos tantas acciones, no realizamos tantas acciones con esta parte, porque nada más podemos llevarlo así, así, y no realizamos como tal tantas acciones. Pero en el antebrazo tenemos dos huesos. ¿Por qué? Porque vamos a realizar más acciones, como es tomar algo, llevarlo hacia la parte anterior de nosotros. Un ejemplo sería la comida. Cuando nosotros comemos, lo que hacemos es tomar la comida y llevarlo hacia nosotros. Ahí estamos utilizando lo que es el antebrazo, por lo tanto, para que pueda hacer distintos movimientos, como lo vemos aquí. Si solamente tuviéramos un hueso sería un poco más difícil, por lo tanto, para ello se ocupan los dos, ya que podemos separar o aproximar la mano hacia el hombro y también podemos utilizarlo para lo que es la muñeca. Compensaciones y posición funcional. Se supina con el brazo, se va a supinar con el brazo, que es este,
se va a supinar con el brazo. La posición habitual del miembro superior es a lo largo del cuerpo, con el codo flexionado. No existe otra posibilidad de realizar la supinación más que por rotación sobre el eje longitudinal. Vamos a hacer la supinación con el codo flexionado. Allí está. Y la pronación con el hombro. En el caso de la pronación, la acción de los músculos pronadores puros puede amplificarse con relativa facilidad o bien puede compensarse con una abducción del hombro. Con 90 grados de abducción del hombro se consigue una pronación normal de 90 grados de la mano. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.